Hoy tenemos una enseñanza interesante. El tema es cómo empezar un nuevo servicio en los grupos de oración, cómo iniciar un nuevo servicio. Y es un reto para cada uno de nosotros, ahora que hemos dicho sí al Señor, sí a un servicio, sí a un encargo, para que la obra siga como un río, ¿verdad? Que siga en ese cauce, que siga en dirección, que siga en la misma corriente, en la misma identidad carismática, la misma corriente, y que se puedan dar los mismos frutos. Pienso que como nosotros, como hermanos en la fe, no podemos dejar de agradecer al equipo anterior. Una de las cosas importantes que nosotros como nuevo equipo de servicio debemos hacer antes de empezar nuestra nueva obra evangelizadora, la obra es la misma, la nueva dirección en todo caso, es agradecer ese trabajo tan maravilloso que hicieron ya nuestros hermanos. Te invito a que tengas la palabra de Dios junto a ti como la tengo yo. Abre tu Biblia, tu Santa Biblia, y vamos a buscar en Primera de Corintios el siguiente verso. Primera de Corintios 3, en el verso 6, vamos a buscar rapidito Primera de Corintios con la palabra de Dios. Yo ya la tengo, mi hermano, espero que tú la tengas también. Voy a dar lectura. Primera de Corintios 3, verso 6. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta palabra nos hace a nosotros recordar que no nos recuerda, nos dice que Dios es el dueño de la obra, que Él, si quiere hacer lo que en su santa voluntad sea, se va a hacer. Pero siempre va a necesitar esos obreros. Como dice aquí San Pablo, que es quien está dirigiendo esta carta a los Corintios, yo planté, dice, Apolo regó. Entonces nos está dando a nosotros una idea de cómo es que nosotros debemos dar ya que dimos ese sí al Señor, cómo se va a dar esta obra. Y se hace referencia a una plantita, pues porque a una plantita se planta, como dice San Pablo, yo planté, Apolo regó. Se está dando la referencia de cómo hacer con una plantita. Sin antes, y uno de los primeros pasos es, como les decía al inicio, no pasar por alto el agradecimiento a quien plantó y a quien regó durante 11 años de esta maravillosa comunidad de oración, que con tanto amor ha trabajado, muchas veces cumpliendo lo que les dice la palabra, ¿no? Dejando todo, dejando padres, esposa, hijos, a veces trabajo, todo lo ha dejado por el amor y el servicio a Dios. Entonces, ¿cómo no agradecer ese don maravilloso que Dios hizo crecer? Y no solamente hizo crecer, sino que dio fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Me querrá decir usted, mi querido hermano, hermana, en esta noche. Diga, yo soy ese fruto. Hoy, usted es ese fruto. Si tiene usted a una persona a su lado, dígale, yo soy el fruto. Dios ha hecho crecer en mí ese amor. Dios ha puesto en mí ese Espíritu Santo. Yo soy el fruto. A ver, ¿quién está ahí por el chat de RSC Siloé? Póngame ahí. Yo soy el fruto. De quienes plantaron y de quienes regaron durante 11 años.
No podemos dejar de ser agradecidos, mis hermanos, debemos ser agradecidos, así como en la Santa Liturgia nos dice que seamos agradecidos en todo momento. La Santa Eucaristía nos dice, a Dios le gusta un corazón agradecido. Sea agradecido, agradecido con todos quienes trabajaron, con todos quienes se esforzaron hasta el día en que pasaron la antorcha. Porque la plantita es la misma y ahora nosotros estamos recogiendo frutos. Esa es la obra de Dios. Dios hizo crecer, Dios recoge los frutos. Amén. Así es que, a ver, ¿quién dice eso? Bendito sea el Señor, yo soy fruto. Todos mis hermanos están activos en el chat. Yo soy fruto, yo soy fruto. Amén, bendito sea el Señor, yo soy el fruto. Vamos a tomar como referencia, bueno, antes de eso, pues yo sí les animo, mis hermanos, si aún no lo han hecho, yo les animo a que ustedes le escriban a ese servidor incansable, a ese servidor que tanto ha luchado para que hoy usted sea el fruto. El encargo que él recibió lo deja con mucho fruto. Así es que si usted tiene un tiempito despuesito en el proceso de la semana, sea agradecido y diga al hermano, hermano, gracias. Gracias por ese sacrificio que usted hizo. Gracias por dirigir su equipo de servicio. Gracias por dirigir la comunidad de oración. Gracias por tantos años de evangelización. Dios le bendiga. Gracias. Miren, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos a todos quienes nos han dirigido, a todos quienes nos han ayudado, pero de una manera especial a ese servidor, como dice la palabra, él plantó, el resto sembró y Dios hizo crecer. Amén. Todos quienes le apoyamos también, todos quienes trabajamos, merecen ese agradecimiento de parte tuya, mi hermano. El grupo de oración para nosotros, nosotros podemos decir que es precisamente como una plantita. Nosotros hay muchos hermanos que les gusta tener plantitas en sus jardines, en sus departamentos, y ustedes van a darme la razón. Aquí en mi hogar, el que tiene ese espíritu agricultor es mi esposo. Yo le he visto a él sembrar y le he visto todo el proceso, pero a él le gustan las plantitas que den fruto, que den unas habitas, que den unos tomatitos, que den una zanahoria. Le gusta la plantita que tenga fruto. Más, no es mucho de las plantitas ornamentales, más de las que da fruto. Entonces yo le he visto a él perseverar sobre el cuidado de una plantita. La plantita, haciendo una referencia a través del cuidado, la plantita dice que necesita que la tierra sea aireada, una de las cosas importantes. Otro es que la plantita tiene que ser estimulada para que las raíces sigan profundizando su crecimiento, las raíces. También tiene que tener horas de luz. También dice que debe, el dueño que está cuidando a la plantita que sembró, debe buscar hacer el mismo, estos repelentes caseros para que cuide que la plaga no entre a la plantita, y alimentar a la plantita constantemente. Pero tenemos que tener en cuenta que no todas las plantas son iguales, ¿no? ¿Verdad? No todas las plantas son iguales, no todas las plantitas pueden estar en el sol, porque hay plantitas de exteriores, plantitas de interiores. Hay diversidad de plantitas que usted les hace crecer en tierra, otras que crecen en agua, otras que son grandes, otras que son pequeñitas. Bueno, hay infinidad de plantitas y el cuidado para cada plantita es muy distinto. Y eso es lo que ha pasado en el transcurso de los años. Este nuevo servicio para los que nosotros estamos recibiendo el encargo es un nuevo reto. Y nosotros tenemos que tener una figura de cómo podemos cuidar. ¿Sí? Ya no estamos sembrando ahorita.
No estamos plantando, no estamos sembrando. Tenemos ya hermosas plantitas que son ustedes, mis hermanos. Cada uno de ustedes son esas hermosas plantitas que ya muchos están dando frutos deliciosos. Pero también aquellos que tomamos el encargo, tenemos que pasar por un proceso. Si usted, mi hermano, está ahí sentado por primera vez, no sé, está en el comedor, está en la sala, ojalá esté sentado con sus familias, ojalá se esté dando el tiempo, que no esté en la cocina lavando los platos, que no esté haciendo otras cosas, sino dándose el tiempo para recibir la palabra de Dios. Ahí sentadito, calmadito, con su Biblia, con su lápiz, con su cuadernito para anotar las citas. Esta es la realidad de lo que estamos nosotros viviendo. Vamos a tomar como referencia a San Pablo en esta noche. Váyase al libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, más o menos vamos a tomar desde el verso 20, lo vamos a tomar desde el verso 20. Recordemos lo que le pasó a Saulo, que pues estaba él persiguiendo a los cristianos y había pedido una carta para ir a apresar a todos los cristianos que se denominaban así en Damasco. Así es que él, en medio camino, el Señor se le presenta, él queda ciego. Saulo vive su momento de conversión. Un fuerte momento de conversión es el que vive Saulo en ese momento y queda ciego. Luego llega Ananías, ora por él y se le desprenden de los ojos como escamas. Y pues en el verso 18 nos va a decir: al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado, después comió y recobró las fuerzas. Desde el verso 20 nos va a decir: Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco. Y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. ¿Pero no ha venido aquí para encadenarnos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Al cabo de muchos días, los judíos decidieron matarlo. Pero Saulo llegó a conocer su plan. Verso 25, entonces sus discípulos lo tomaron una noche, lo bajaron desde lo alto de la muralla, metido en un canasto. Amén. Esa es la euforia, mis queridos hermanos, de aquel que tiene ese primer encuentro con nuestro Señor. Aquel que fue tocado el corazón. Y yo le invito a recordar ese momento en que usted se encontró con el Señor Jesús en su vida, en ese cambio, porque como decía Job, ¿no? En una predicación que tenemos aquí también en RCC Siloé, Job le decía al Señor, después de que Dios le da una tremenda jalada de orejas a Job, Job le dice y reconoce: Señor, te conocía de oídas. Te conocía de oídas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es conocerle de oídas? Conocerle de oídas es, mi hermano, nada más que, y disculpen la palabra, un cristianismo mediocre, un catolicismo mediocre, del que voy a misa cuando tengo un matrimonio, una quinceañera, un bautizo, y eso más llego atrasado. Eso es un cristianismo mediocre donde no vivo activamente los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, todo lo que conlleva el ser católico. Eso es un cristianismo mediocre. Eso es conocerle a Dios de oídas, porque sí sé que hay Dios, sí sé que en la iglesia están los sacerdotes, las religiosas, sí sé todo eso, o sea, conozco a Dios de oídas. Hasta que tenemos ese encuentro de amor personal con Dios. Entonces, ahí podemos decir: hoy mis ojos te han visto.
como le dice Job en el libro de Job. Así que cuando pueda yo le invito y vaya y lea el libro de Job. Y de esa manera, cuando nosotros tenemos ese encuentro, ya volviendo acá, conectándonos otra vez, lo que nos dice el Señor, lo que nos dice San Pablo, cuando llega nuestro día de conversión, yo me acuerdo ahorita. Acuérdese usted también, porque recordar es volver a vivir. Entonces, cuando la persona recuerda, empieza a proclamar, así como Saulo. Dice que Saulo empezó a proclamar el nombre de Cristo Jesús. ¿A quién él estaba, a quién de los que le seguían, él estaba persiguiendo? Eso era algo que no se podía creer. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando ya le conocemos al Señor y a la persona que está a nuestro lado, le decimos, cuando llega nuestro día, bendiga, y nos quedan viendo como bichos raros, y le decimos, Dios te ama, y Jesús está vivo, y así, la euforia, la alegría. Pero imagínese, mi hermano, ¿qué es lo que le pasa a Saulo? Eso también nos pasa a nosotros. Y en el verso después, ya querían matarlo. Mira, imagínense cómo dice que ya querían matarlo. En el verso 26 nos va a decir, al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuese realmente discípulo. Y eso también es algo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando nos conocen a nosotros, quiénes somos, qué hacemos, cómo ha sido nuestra vida, y cuando nosotros proclamamos esa euforia, ese amor a Dios, muchos tienen recelo hacia nosotros, muchos no nos creen, muchos creen que nos volvimos locos, muchos creen que se nos zafó un tornillo. En este caso, los apóstoles, el grupo más importante que se estaba formando en la iglesia, le tuvieron miedo, dice, que no fue acogido así, le tuvieron miedo. Más adelante va a decir, aquí en el verso 27 nos dice, entonces Bernabé tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea y desde ahí lo enviaron a Tarso. En este proceso de haber leído el verso 20 hasta el verso 30, a Saulo querían matarle ya 2 veces. Por esa euforia con la que quería él predicar y ganar almas para el Señor, 2 veces ya le intentaron matar. Así es que mejor se lo mandaron a Tarso. Este tiempo que él pasa aquí con los apóstoles en Damasco, el tiempo que pasa en Damasco más o menos se calcula como 3 años. Después, cuando él ya le envían a Tarso, se calcula también otro tiempo más. Les invito a que nos vayamos en el capítulo 13. Vámonos al capítulo 13 y desde el 12 en el versículo 24. Miren, ¿qué es este tiempo que Saulo, se queda en Damasco? ¿Con quiénes él se quedó? Se quedó con los discípulos de Jesús. Obviamente estaba dentro de ellos Ananías, quien oró por él. Entonces, ¿qué es este proceso qué hace él en este tiempo? Él no solamente evangeliza y cuenta con fuerza todo lo que él le pasó con nuestro Señor Jesucristo, sino que él se queda a aprender. Él está en ese proceso de conversión, él está en ese proceso de aprendizaje. Es que nuestra vida de conversión no es de un día para otro. No es que ayer le encontré a Jesús y yo ya me convertí y no necesito más conversión. No, es un proceso.
como ya lo venimos escuchando. Sí, parte de un suceso, claro, parte de un suceso. El día que el Señor me llamó, el día que el Señor me hizo sentir su amor grande y maravilloso, sí, parte de ahí, pero tiene que convertirse en un proceso. El sentimiento maravilloso del amor de Dios tiene que convertirse en un conocimiento del mismo, conocimiento de Dios. Y en ese proceso entra Saulo. Ya en el capítulo 12, en el verso 24, dice: mientras tanto la palabra de Dios crecía y se difundía, Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Es decir, él pasó en Damasco aproximadamente 3 años y luego pasó en Tarso aproximadamente 4 años. Son 7 años, mi hermano, donde él estaba con ese aprendizaje, con ese conocimiento, con esa formación. Entonces es importante que vayamos aprendiendo estos pasos para mi vida de conversión, para mi vida de servicio. No es que ayer le conocí al Señor y hoy me lanzo a predicar, porque como me falta conocimiento, vayan a hacerme pedazos los que conocen un poquito más. En el capítulo 13, el verso 1 va a decir: en Antioquía, en la iglesia que estaba allí habían profetas, maestros. Bernabé Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para lo que los hemos llamado. ¿Cómo lo hicieron? Dice el verso 3: ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y les enviaron. Amén, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es ahí que empieza la primera misión de Pablo. La primera misión de Pablo, vemos que no fue apenas el Señor le llamó, se encontró con él y al siguiente día fue a una misión. No, la misión requiere de ciertos pasos, de ciertas, requisitos para poder ir a una misión. Y en esos, primero es el llamado. ¿Sí? Anote, si usted está anotando, recuerde que esto es cómo empezar, como un nuevo inicio para seguir sirviendo en los grupos de oración. Entonces el primero es el llamado. El Señor Jesús se encuentra con Saulo y a través de eso es el inicio de su conversión. Inicia su proceso de conversión. Aunque la conversión de Pablo en sí fue radical, fue en ese momento, ¿no? Recuerdo que a veces las personas llegan a los grupos de oración como Santo Tomás y que si no lo veo, no lo creo, y que si no veo el milagro primero, no me quedo, y como no vi el milagro, pues no me quedé. Y se pierden ese maravilloso proceso de formación, proceso de conversión, perseverancia. Entonces es el llamado de Dios. Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. A cada uno por nuestro nombre. Y yo quiero que se lleve esa cita en su corazón, la tengo por aquí. Está en el Evangelio según San Juan 14:26. Esta semana he tenido la gracia de meditar el Evangelio según San Juan. Es un evangelio maravilloso, es un evangelio que a uno le llena de luz, le ilumina, le conoce un poquito más a nuestro Señor Jesucristo como Él era. Entonces, San Juan 26, y esto es sobre el llamado. Es tan bonita esta parte cuando el Señor nos dice:
Juan 15. A ver, perdón. A ver. Sí, me equivoqué, hermanos. Juan 15, verso 16. Juan 15, verso 16. Dice, ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermano, si tú estás aquí, escribe amén, porque el Señor te ha llamado por tu nombre. No le has elegido tú a Él, Él te ha elegido y te dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. Y te elegí para que vayas, dice, para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Escribe en el chat, mi hermano, ponga, Dios me llamó a mí por mi nombre. Por mi nombre, por su nombre le ha llamado el Señor. Después del primer amor, el Señor nos transforma. 2, el conocimiento de Dios. Ya, no solamente me quedo, amén, amén, mis hermanos. Todos están escribiendo muy activos en el chat. No me quedo solamente con el llamado, con el encuentro, sino que voy a la formación. Voy a la formación, anote ahí. Número 2, formación. Me convierto en un miembro perseverante, un miembro que está dispuesto a aprender, a formarse, a dejarse formar, tiene que ser dócil, mi hermano. Tiene que ser dócil para formar y recibir de Dios. Usted ya recibió el llamado, ahora persevere. Persevere, mi hermano. Ha sido difícil este tiempo de perseverancia en redes sociales porque la oferta espiritual creció grandemente. Bendito sea el Señor que haya crecido de esa manera. Pero si nosotros no tenemos una identidad, vamos a estar picando aquí, picando acá, picando allá y no vamos a tener igual ni crecimiento ni formación. Por eso somos parte de una comunidad, porque la comunidad prepara 3 meses, 6 meses, todo un año de planificación para que usted, mi hermano, como miembro activo de la comunidad, crezca, se forme y vaya paso a paso como Saulo, como San Pablo. Entonces persevere aunque usted no quiera, aunque no sienta bonito, aunque no sienta bonito. Recuerde que no es cuestión de sentimientos. Recuerde que usted acá viene y tiene la certeza de que usted se encuentra con el Señor Jesús. Usted se encuentra desde que iniciamos con el Santo Rosario, usted ya está encontrándose con Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor cumple su promesa y dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y esa promesa se cumple desde que usted abre el Zoom. Ahora nuestra manera de evangelización, apenas usted se conecta a RCC Siloé, ya no está solo, están 2, 3, 20, 30, 40. Hermanos, Jesús está ahí. Diga ahí, ponga, Jesús está aquí, Jesús está conmigo, porque no estoy solo, estamos 2, 3, 20, 30. Jesús está conmigo y se cumple la promesa. Jesús. Usted cuando viene a RCC Siloé se viene a encontrar con Jesús nuestro Señor. Cuando usted va al Zoom, usted se encuentra con Jesús nuestro Señor. Y ahí va a recibir usted esa palabra viva. Ahí va usted a animarse otra vez, ahí va a formarse. Porque aunque la misma palabra usted la reciba todos los días, cada día será un alimento diferente. Porque recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que espada de doble filo que penetra hasta los huesos y a los tuétanos. ¡Qué poder de la palabra de Dios! Así es que usted, hermano, destine ese tiempo. No solamente diga, a las 7 tengo mi grupo de oración, mi comunidad. No,
durante todo el día, usted ese día es consagrado para el Señor. Usted ya amanece a primera hora y usted dice, hoy es el día de comunidad, hoy es el día en el que voy a aprender, hoy es el día en el que el Señor a través de la comunidad va a obrar en mi vida también. Esa tiene que ser su certeza, mi hermano. Disponga ese tiempo para la comunidad. Recuerde que el tiempo más hermoso que nosotros podemos tener en la vida y es eco para la eternidad, es el tiempo que usted le dedica a Dios. Entonces recuerde, mi hermano, primero el llamado. Dios ya le llamó, Dios ya regó, Apolo ya plantó y el resto de hermanos como equipo ya regaron. Cristo ya hizo nacer en usted esa plantita que está dando fruto, que fue llamado, que está siendo formado. Y pues ahora falta el otro requisito, ¿verdad? Como ya lo vimos en los Hechos 13, ser llamado por el Espíritu Santo, ser llamado por el Espíritu Santo. Miren qué cosa maravillosa, esto es de locos, hermano y hermana, esto es de locos, porque dice que el Espíritu Santo les habló y les dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé porque ellos se van a trabajar. Nosotros necesitamos que sea ser elegidos por el Espíritu Santo. Este es el tercer paso, ser elegidos por el Espíritu Santo. El cuarto paso nos dice que ¿cómo nos cuenta en Hechos? ¿Cómo nos cuenta? Nos dice que fue en oración. Cuando estaban orando, cuando estaban en el culto de oración y estaban ayunando, es más, nos dice, nos dan los requisitos, nos dan la manera como es. Ahí se elige el Espíritu Santo, elige a quienes quieren servir y de ahí les imponen las manos. Paso número 5, la imposición de las manos, que es el envío a la misión. De esa manera se prepara para un nuevo servidor. ¿Sí? Esto es un movimiento cíclico, mi hermano. Cíclico, es decir, todo el tiempo los hermanos tienen que estar viviendo en conversión, todo el tiempo los hermanos tenemos que estarnos formando, todo el tiempo tenemos que ser esos candidatos elegibles del Espíritu Santo, todo el tiempo orando, todo el tiempo sirviéndole a Dios en esa misión que Dios nos quiere poner. Esa es la ruleta, mi querido hermano, cíclica, siempre en movimiento, porque después de que usted recibió todo lo que ya estamos recibiendo, usted tiene que entregarlo, mi hermano. Y ahí sí nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, un poquito atrás nada más. En el 14, en el verso 26. A mí me encanta esto porque muchas veces nosotros creo que nos cuestionamos y decimos, ¿y para qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Para qué tanto tiempo en los grupos? ¿Para qué tanto y tanto? ¿Y para qué y para qué? Mire para qué, mi hermano. Dese cuenta del versículo que yo voy a darle y a compartirle en este momento y anótelo. Nos va a decir en Juan 14, Evangelio según San Juan, capítulo 26. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Perdón, no le acabe ahí, póngale 5. Es el último punto. Entregar. Yo entrego todo lo que he recibido. Yo entrego. Pero si no recibo, mi hermano, ¿cómo entrego? Miren lo importante de decir sí al Señor, sí al grupo, porque ya lo hablamos antes. Nos encontramos con el Señor. Sí a perseverar, porque aprendo. Sí a formar. Mi hermano se va quedando aquí, se va quedando acá.
Es la promesa viva del Espíritu Santo. Todo lo que usted va absorbiendo como esponjita, que aunque parezca que tiene problemas de memoria y luego ya no se acuerda, no, mi hermano. En el momento que usted tiene que entregar toda esa enseñanza, el Espíritu Santo le va a recordar. Y de usted fluirá todo ese sí que usted hizo y dio al Señor. El conocimiento le vendrá de haber a usted primero recibido de Dios, recibido del Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo el que le ayuda a usted a recordar y entregar. Es decir, se cumple la misión para la que hemos sido creados. La misión para la que hemos sido creados es conocerle a Dios, amarle y servirle. Entonces, cuando usted ya le está sirviendo, mi hermano, ya está viviendo el propósito de su vida. Pero para eso tiene que pasar por ese proceso. Y luego, ¿quién fue Saulo? ¿Quién fue San Pablo? Saulo pasó por la transición de Saulo a San Pablo. En el Evangelio, en el Hechos, nos dice San Pablo: yo planté, Apolo regó, pero Dios hizo crecer. Quiero volver a esa cita. Puesto que Corintios 3, volvamos a esa cita, mi hermano, porque tengo lo siguiente para compartir con ustedes. Primera de Corintios 3 y vámonos al 6. Es la primera cita que cogimos. Aquí está. En el verso 8 nos dice: el que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí este talento de Dios, y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte: ¿cómo construye encima? Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Qué lindo, mis queridos hermanos, me conmueve el corazón esta palabra. Nadie puede cambiar la base y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Amén. Amén. Un día se verá el trabajo de cada uno. Qué bonita es esta parte. Yo les comparto que antes de ser elegible como candidata para aceptar el servicio, mi primera respuesta fue no. No porque soy madre de 3 hijos, no porque tengo un proyecto personal de trabajo mío, no porque los chicos están estudiando, no, y yo daba todos los peros. Fue una negativa total. Y después recibimos el seminario que a muchos de nosotros nos fue cambiando el corazón. Y cuando esto pasa en ese proceso, pedí oración a religiosas, sacerdotes, guías espirituales y también le pedí oración a mi cuñada Clarita. Y le decía yo a ella: mira, o sea, no nos enseñaron en el seminario que no digamos que no, porque si decimos que no, estamos dando la espalda a la obra de Dios. Pero también San Pablo dice: Dios ha tomado lo que el mundo tiene por necio, lo que el mundo tiene, en otras traducciones son más fuertes las palabras, lo que el mundo da por lo peor. Entonces yo le decía, pero al decir eso San Pablo, después ¿quién es él? Él a sí mismo se dice: yo he peleado la buena batalla.
No es que se da flores, pero es humilde y reconoce lo que sí hizo, lo que sí ha trabajado, lo que sí ha logrado. Imagínense, mis hermanos, tantos griegos, tantos judíos, tantos gentiles que se convirtieron al nombre precioso de Jesús. ¿Por qué? Porque San Pablo tuvo la fuerza, la energía de predicar el evangelio. Entonces él reconoce también ese trabajo en sí. Y mi cuñada me da una parte de esta bella oración al Espíritu Santo que dice: dale al esfuerzo el mérito. Si bien es cierto, y en otras palabras es: da tu 100% y Dios hará lo imposible. Nosotros somos simples seres humanos, limitados, pecadores, con muchos defectos, pero también con algo de virtud. Entonces, en ese esfuerzo, Dios pone el mérito. Y antes, un poquito antes, dice: en el verso 5 del mismo, de 1 Corintios 3, dice: había una rivalidad en esta comunidad, había rivalidad de hermanos y por eso se da esta carta, dice: ¿no hay rivalidades y envidias entre ustedes? Entonces son carnales y se portan como la otra gente. Mientras uno dice: yo soy de Apolo, y otro: yo soy de Pablo. ¿No son ustedes gente común y corriente? ¿Qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medios de los cuales ustedes llegaron a la fe. Palabra de Dios. Con eso cerramos. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es tal servidor? ¿Qué es el otro servidor? Dice: somos servidores que hemos recibido, como dice aquí, los cuales recibieron dones diferentes por los cuales ustedes llegaron a la fe. Eso nos dice la palabra de Dios. Y entonces es ahí cuando uno dice y buscas en la Biblia: ¿quién es Apolo? ¿Quién es Apolo? Entonces, si buscamos en la palabra de Dios quién era Apolo, Apolo era una persona con una elocuencia impresionante al hablar. Él predicaba la palabra a Jesús vivo y resucitado. Sin embargo, el mismo Apolo se dejó guiar por hermanos de la comunidad en ciertas situaciones que no estaba bien. ¿Quién es Pablo? Pablo es quien se encontró cara a cara con Jesús. Él es Pablo. Pero lo más importante de esto es que cada uno es un instrumento, mi hermano, para que usted haya llegado a la fe. Y después de esto vamos a compartir un bello testimonio. Un bello testimonio que justo un día antes de las elecciones a mí realmente me quebrantó el corazón y dije: sí, Señor, heme aquí. A pesar de todas mis limitaciones, a pesar de todas mis ocupaciones, Señor, solo digo sí a ser candidata. El resto será tu obra, mi Señor. Y cuando ya iba a renunciar a ese sí que ya había dado, llega a mí este testimonio maravilloso. Quédate conectado, no te vayas porque tienes que escuchar este testimonio. Un testimonio que se dio porque junto con mi esposo fuimos dóciles y nos llamaron a evangelizar en otra iglesia, nos llamaron a formar otro grupo de oración y con mi esposo, con niños chiquitos, dijimos sí. Y de ahí nos dábamos las vueltas. Quienes nos conocen de años sabrán que nuestros hijos mientras cantábamos nos cogían los pantalones, nos alaban los micrófonos, quiero comer, tengo hambre, etcétera. Pero aún así evangelizábamos y nos íbamos a la misa y nuestros hijos hacían bulla y gritaban y saltaban, pero aún así no dejábamos de ir a la Santa Misa. A pesar de todo, hemos juntos dado ese sí al Señor, no para alegrarnos como obra nuestra, sino como dice San Pablo,
Somos simples servidores que hemos recibido dones para que más hermanos conozcan la fe. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Y así, mi hermano, eres tú. Tú ahora estás en ese proceso de formación. Persevera, hermano, persevera para que cada vez se aviven esos dones en tu vida. Persevera, mi hermano. No estás aquí por casualidad y luego me verán en este enlace más hermanos, y a ellos hermanos que en un futuro verán este enlace, les digo hoy, no están aquí por casualidad, están aquí porque se cumple la palabra de Dios. Dios te ha llamado, mi hermano. Dios te ha elegido desde antes que fueras formado en el vientre de tu madre. Qué hermosa la palabra de Dios. Sigue en este proceso. Te animo a que sigas en este proceso. Este no se va a acabar hasta que el día que el Señor nos diga, hello, hello, come on with me, ven conmigo. Ven que ya está tu habitación preparada. Amén, mi hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Quiero dar gracias a todos quienes se han mantenido conectados. Tengo por aquí a Félix González, Janet Espinosa. Pide también que se derrame el Espíritu Santo. Tengo también a Quinayas. Amén, son nombrecitos nuevos. Tengo a Ana Álvarez, Juana Centeno. Gracias, hermanos, por Steve C. Dice Steve C. Dios me llamó por mi nombre, amén. Bendito sea el Señor. Gracias, hermanos, por estar conectados aquí a RCC Siloé, por estar en el Zoom con nuestros hermanos de Comunidad Fuente de Vida. A cada hermano que está aquí por primera vez. Si tú estás por primera vez aquí en esta retransmisión tanto de nuestra comunidad de oración, te pedimos que si aún no te has suscrito, te suscribas a nuestro canal. Nos bendigas con un like y compartas esta predicación, esta noche de oración, que aquí los veo a todos mis hermanos en la pantalla que están con nosotros acompañándonos. Bendito sea el Señor. Ustedes son los primeros que están siendo formados. Ustedes son los primeros que están siendo bendecidos por el poder de la palabra de Dios. Amén. Y esto se transferirá a más hermanos con tu apoyo. El momento en que tú compartes, mi hermano, estás compartiendo esa oportunidad de que alguien más sea evangelizado. Dios te bendiga.